Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Yami emergió en un espacio teñido de sangre. El satélite, suspendido muy cerca del suelo, era una luna carmesí cuya superficie replicaba el patrón de su mangetio. El entorno no era extenso, apenas unos 20 kilómetros de radio, lejos de alcanzar el tamaño del bosque de la muerte. Mientras Yami avanzaba, el terreno irregular recordaba al desierto de Gobi en la tierra, salpicado de rocas peculiares. En el corazón de este mundo escarlata se erigía una montaña de más de 1000 metros de altura. A media ladera, había un palacio, y la placa sobre su entrada llevaba grabados los caracteres Tsukuyomi Mio. Esta era la materialización de su técnica ocular, denominada Takamagahara, el mítico hogar de los dioses en este universo. El mangetio era conocido como el ojo del alma. La técnica que despertaba solía reflejar los anhelos más íntimos del usuario y su estado emocional al momento de abrir el ojo por primera vez. Uchiha Shisui deseaba transformar la situación del clan y la aldea, despertando así el Kotoamatsukami, capaz de modificar la voluntad de una persona. Uchiha Obito, tras presenciar la muerte de Noara Rin, desarrolló una intensa necesidad de evadir la realidad, lo que le otorgó el Kamui. Uchiha Itachi, si bien heredó la voluntad de Shisui, no toleró la corrupción de su clan. Por ello, obtuvo las flamas negras de Amaterasu que consumían todo pecado, y el Tsukuyomi, que encapsulaba su ideal en ilusiones. El estado mental de Yami era completamente diferente al de los demás. Con una herramienta externa como el sistema de lazo shinobi, él sabía que estaba predestinado a convertirse en la existencia más impredecible del mundo. Además, era un forastero. Aunque había vivido allí por más de una década, persistía un ligero distanciamiento hacia este universo, lo que lo llevaba a observar constantemente a sus habitantes desde una perspectiva superior. Por lo tanto, no resultaba sorprendente que hubiera despertado un mundo de alta dimensión como Takamagahara. Las técnicas pupilares de ambos ojos se llamaban Takamagahara. El efecto del ojo izquierdo era similar al Kamui. Podía vaciar su cuerpo y permitirle ingresar a su propia dimensión personal, aislándolo de cualquier ataque. La velocidad de activación era casi instantánea, aunque contra oponentes tan rápidos como Madara en modo sabio de los 6 caminos, aún requería una mínima preparación. A diferencia del Kamui, no solo podía ingresar él mismo a Takamagahara, sino que también podía proyectar una manifestación de Takamagahara en el mundo ninja, creando un dominio, el dominio 01. Dentro de este, podía aumentar su fuerza, velocidad e incluso potenciar los efectos de sus ninjutsus. También limitaba las capacidades del enemigo en un 2%. La diferencia entre el aumento propio y la supresión del oponente era notable. El único inconveniente era que el dominio se centraba en él y su alcance era bastante reducido, de apenas 20 metros. Se preguntaba si el alcance podría ampliarse a medida que ganara familiaridad con la técnica ocular y su poder pupilar se incrementara. En cuanto a la técnica del ojo derecho, dado que Takamagahara era la morada de los dioses, era capaz de albergar poderes divinos. Para Yami, este ojo era esencialmente una técnica de copiado. Ya fuera Tsukuyomi, Amaterasu o Kotoamatsukami, con solo presenciar su uso, podía copiarlas y manifestarlas dentro de Takamagahara, convirtiéndolas en sus propias técnicas. Ya había adquirido el Tsukuyomi de Uchiha Itachi y ahora podía utilizarlo libremente. El poder dependía exclusivamente de su propia fuerza pupilar, no de la potencia del usuario original. Una técnica ocular le servía como un salvavidas defensivo, mientras que la otra era una habilidad más integral. Si lograba copiar suficientes técnicas, esencialmente blandiría todas las habilidades del mangetio, enriqueciendo enormemente sus medios de ataque. Sin duda, esta era la habilidad más irresoluble del mangetio Sharingan. Desafortunadamente, tras disfrutar del momento brevemente, Yami suspiró. Una ingente cantidad de chakra emergió de su cuerpo, formando rápidamente huesos y músculos. En un parpadeo, un gigante azul cielo se irguió en el lugar, semejante a un demonio. En la forma inicial del Susanoo, solo se formaban costillas y un brazo esquelético alrededor del usuario, siendo una aplicación básica. En la primera etapa, el esqueleto se completaba, formando la parte superior del cuerpo y mejorando defensa y ataque. En la segunda, aparecía la carne y la armadura, y el Susanoo adquiría opciones de ataque a distancia aparte de los golpes, como el Yasaka Magatama o el Maga Ancient Bow. En la tercera etapa, la armadura evolucionaba a la armadura Tengu Cuervo, potenciando aún más la defensa y el ataque. En esta fase, las armas exclusivas de Yami eran la espada Kusanagi y la lanza de moneda imperial.
La llamada moneda imperial hacía referencia al hilo ceremonial usado en los rituales de santuario, y la punta de la lanza tenía forma de espiral. Ambas eran armas ofensivas que ignoraban completamente la defensa. En la cuarta etapa, el Susanoo finalmente podía ponerse de pie, aunque la armadura Tengu Cuervo desaparecía. Se parecía a la segunda forma, pero lograba un equilibrio entre velocidad y fuerza, aunque carecía del poder ofensivo y defensivo abrumador. Esto ya era un nivel superior al que podía alcanzar un Mangekyo ordinario. En cuanto a la quinta etapa, ese era el verdadero poder divino, el Susanoo completo en su forma de dios de la guerra, capaz de alterar paisajes con un solo movimiento, hasta un punto en que la gente común ni siquiera podía concebir resistir. Ese era el poder absoluto. Solo aquellos en el mismo nivel podían hacerle frente. El límite actual de Yami era la etapa 4. Si quería desbloquear la forma final del dios de la guerra, aún necesitaba más experiencia con sus ojos. A pesar de haber despertado ya el Mangekyo eterno, el patrón del ojo había cambiado a una barra recta. La llamada barra recta era la característica del Mangekyo eterno, compuesto por dos patrones fusionados, sin las habituales formas de coma. Pero su poder pupilar aún no había sido entrenado al límite y seguía creciendo gradualmente, nutrido por la sangre y el cuerpo. Era como si un barril de madera se hiciera de repente 100 metros más alto, pero el agua en su interior solo alcanzar a 10 metros de profundidad. Necesitaba seguir añadiendo más agua hasta llenarlo. Hay que tomarlo con calma. No importa cuánto tiempo lleve. Tras dar un paseo por Takamagahara, Yami regresó a su habitación y pronto se durmió. La noticia de la masacre Uchiha no pudo ocultarse por mucho tiempo. Poco después de que la cúpula alcanzara un consenso, la información se difundió. Todos los shinobi de nivel Jonin en la aldea, excluyendo a Yami, fueron convocados al edificio del Hokage. Hiruzen anunció que Uchiha Itachi era ahora clasificado como un ninja renegado de rango S de Konoha, depositando toda la culpa en él. En cuanto al hombre enmascarado, Hiruzen no compartió ninguna información con los demás. La única razón era que la capacidad de ese hombre para controlar al 9 colas hacía que su existencia fuera clasificada como secreto de máxima importancia. Las reacciones fueron variadas. Igayashi, sentado en primera fila, bajó la cabeza con una expresión de horror. Recordó su conversación previa con Yami. Ya se había pensado que la aldea simplemente aumentaría la presión sobre los Uchiha, no que los eliminaría por completo. No, era mejor decir que Uchiha Itachi había sido demasiado despiadado. Yashi creía que la aldea ciertamente tuvo un papel deshonroso en los sucesos de aquella noche, pero sin la participación de Itachi, las cosas no habrían transcurrido con tal silencio. Originalmente, el plan de Hiruzen era poner a Danzo, Raiz y Yami en el centro de atención para desviar la atención, y luego apaciguar a los otros clanes, disolviendo Raiz para que no pensaran demasiado en lo ocurrido. Pero ahora ya no podía permitirse hacer eso. Con el elemento polvo, el elemento quemadura, el dios trueno volador y las vastas reservas de chakra de la sangre Senju, la fuerza disuasoria de Yami estaba en su punto máximo y Konoha se encontraba en su momento más vulnerable de la historia. Tal como Yami había advertido, si él desertaba ese día, otras aldeas pulularían hacia el país del fuego como perros salvajes, mordiendo pedazos de su carne. Así que Hiruzen solo pudo poner el pastel sobrante de la destrucción del clan Uchiha sobre la mesa y dividirlo entre los demás clanes. Después de redistribuir los beneficios, al menos en la superficie, ninguno de los clanes levantó objeciones sobre la masacre Uchiha. Todos estaban demasiado ocupados disfrutando de sus nuevos activos. Hiruzen también asumió la inteligencia de la policía militar y asignó a algunos miembros del trío Inoshikacho. El resto de las vacantes fueron ocupadas por su propia gente. Aunque la policía militar era una papa caliente, aún retenía un poder considerable. Mientras no lo acaparara todo, el Hokage ganaría sin importar qué. Pero Hiruzen no podía relajarse del todo. No tenía una carta para contener a Yami, y no importaba cuántos recursos controlara, aún sentía inquietud. Necesitaba a alguien capaz de frenar el poder de Yami. Después de descansar en la aldea por un día, Yami aceptó una misión de patrulla fronteriza la mañana siguiente y partió, dirigiéndose a la base donde se encontraba Uchiha Shisui. Cuidar de docenas de personas inconscientes no era tarea sencilla. Cuando Yami llegó, Shisui estaba vertiendo líquido nutritivo en la boca de cada persona, una por una. Yami hizo un gesto con la mano. No hace falta. Despiértalos a todos. Luego le lanzó un pequeño frasco. Esto es, ni siquiera puedo decir a qué anciano pertenecía. De todos modos, es un par de Sharingan de 3 aspas. Reemplaza los tuyos con estos. Sin dudar, Shisui se extrajo los ojos e instaló los nuevos.
Yami extendió la mano y realizó el jutsu médico para ayudar a la recuperación. Los ojos se adaptaron perfectamente en poco tiempo. Quizás debido a su linaje Uchiha, los ojos eran diferentes a los de Kakashi. Podía abrirlos y cerrarlos a voluntad, como si siempre le hubieran pertenecido. ¿Aún puedes activar el Mangekyo?, preguntó Yami. Shisui intentó, pero negó con la cabeza con un atisbo de arrepentimiento. Ahora no. 3 aspas es mi límite. Luego sonrió, con los ojos llenos de esperanza. Pero quién sabe. Quizás si me estimulan de nuevo como matar a Itachi yo mismo, podría lograr despertarlo. La expresión de Yami se contrajo. Desde aquella noche, Shisui se había convertido en una persona completamente diferente. Cuanto más había amado a Itachi antes, más deseaba ahora matarlo. Esto ya no era una insinuación, sino una declaración clara y desenfrenada. Hablaremos después. Despiértalos. Nos vamos pronto. Shisui asintió e hizo sellos. Poco después, las personas inconscientes comenzaron a despertar. Aún aturdidas, lentamente recuperaron la claridad. Pero el horror de aquella noche persistía, y seguían repitiendo un solo nombre: Uchiha Itachi. El odio en sus voces helaba la sangre. Muchos tenían lágrimas de sangre en los ojos. Shisui apretó los puños. La pena en su pecho resurgió, pero aún así dio un paso adelante para que entendieran su situación actual. 10 minutos después, todos se habían calmado y ahora miraban a Yami, quien estaba sentado casualmente en una mesa. Él agitaba las piernas, completamente relajado, como si no pudiera empatizar con ellos en absoluto. Pero eso era normal. La empatía era la mentira más grande del mundo. A menos que experimentaras algo tú mismo, nunca entenderías de verdad los sentimientos de otra persona, como se esperaba de los Uchiha. Capaces de calmarse y escucharme en tan poco tiempo. Yami recorrió con la mirada a los más de 40 sobrevivientes, fijando sus ojos en ellos. Todo lo que Shisui les dijo es verdad. Pero quiero añadir una cosa más. El plan original del alto mando Uchiha era la rebelión. Itachi fue quien masacró al clan bajo la persuasión de mi abuelo Danzo. La expresión de Shisui cambió. Había omitido deliberadamente esa parte para evitar que los sobrevivientes resintieran a Yami y arrojaran sus vidas al vacío. ¿Por qué Yami lo mencionaba? Ignorando el cambio en la atmósfera, Yami continuó como si nada. En aquel momento, el anciano le dio 2 opciones. Una, fingir no saber nada, unirse a la rebelión y luchar hasta el final. El ganador se queda con todo. 2. Cooperar con una figura misteriosa, también un Uchiha que se hace llamar Uchiha Madara, y matarlos a todos. De esa forma, la reputación del clan no sería manchada. Y más importante, su hermano pequeño, Uchiha Sasuke, podría vivir en paz en la aldea. Así que, en esencia, Uchiha Itachi intercambió sus vidas por un trato con la aldea. El odio de los miembros del clan hacia Itachi se profundizó. La vida de su hermano importaba, pero la de ellos no. Les digo esto para que puedan entender la causa y el efecto. Ustedes son un grupo de personas abandonadas. Ya fuera el alto mando de Konoha, Itachi o Fugaku, ninguno de ellos los consideró jamás. Yami saltó de la mesa y palmeó la cabeza de un niño que lloraba. No llores. ¿Quieres venganza? ¿Sí? El chico, de solo 8 o 9 años, ya había despertado el Sharingan. El odio en su voz podía congelar el aire. Síganme. Tendrán su oportunidad. Pero el enemigo solo puede ser Uchiha Itachi. En cuanto a Konoha, los pecados de la cúpula se sembraron durante la era del primer Hokage y se expandieron por el segundo. Incluso si quieren venganza, no tendrán la oportunidad. Les prometo que, una vez que Uchiha Itachi esté muerto, podrán caminar por el mundo ninja con orgullo y restaurar el nombre del clan. Pero a cambio de ahora en adelante, ustedes y sus descendientes servirán bajo mi mando. Cualquiera que esté de acuerdo, levántese ahora. Tan pronto como terminó, la mujer más anciana entre los sobrevivientes se levantó lentamente. Lord Yami, he vivido lo suficiente. No habría importado si hubiera muerto esa noche. Pero ya que sobreviví, por favor, permítame ver la muerte de Itachi con mis propios ojos. De lo contrario moriré llena de arrepentimiento. Abuela Sumi. Las lágrimas de Shisui finalmente cayeron. Los 42 Uchiha sobrevivientes se pusieron de pie, expresando su determinación en silencio. Los niños no lo entendían completamente, pero sabían que el asesino era Uchiha Itachi. Los adultos, sin embargo, comprendieron el panorama general y reconocieron que Yami tenía razón. La historia era enmarañada, arraigada demasiado en el pasado y más allá de su control. Pero el único verdugo y beneficiario claro era Uchiha Itachi. Matarlo o al menos traería consuelo a las almas de sus camaradas y familias caídas en el más allá. Yami miró a su alrededor. Nada mal.
Nadie estaba fingiendo, al menos por ahora. Habría que observar con cuidado si alguno traicionaba en el futuro. Colocó marcas del dios trueno volador en todos ellos. Era tanto un medio de teletransportación como un método de rastreo. Si alguno lo traicionaba, no importaría cuán lejos corrieran, no habría escape. Yami formó un sello manual, invocó múltiples clones de sombra, rodeó al grupo y activó la formación del dios trueno volador. Después de ejecutar el jutsu 3 veces consecutivas, el grupo viajó desde el noroeste de Konoha hasta un puerto costero en el sureste. Uchiha Shisui no pudo evitar maravillarse. Yami, tu técnica del dios trueno volador es cada vez más refinada. Teletransportar a tantas personas a través de distancias tan largas requería no solo reservas masivas de chakra, sino una profunda comprensión de la técnica. Yami no tomó en cuenta el cumplido. No me adules. Sé exactamente lo fuerte que soy. A Shisui se le crispó la boca. Vamos. El barco está listo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Preguntó Shisui con curiosidad. Aún no sabía cuál era el plan a largo plazo de Yami. Al país de la nieve. Mientras Yami dirigía al grupo a su base de retaguardia, muy lejos, en el país del agua, Yakushi Kabuto cumplía fielmente las tareas que le habían sido asignadas por Yami. Oshigaki Kisame, miembro del Anbu de Kirigakure, nació en la infame aldea de la niebla sangrienta. Cada ninja que se graduaba de Kirigakure tenía sangre en sus manos. Kisame era extremadamente talentoso. No solo poseía una reserva masiva de chakra, sino que también era altamente competente en elemento agua, esgrima y taijutsu. Esto atrajo la atención de uno de los 7 espadachines ninja, Fubuki Suikasan, y Kisame fue pronto integrado en la unidad especial de asesinato de la aldea. Después de varias misiones, Kisame, que una vez pensó que podría empezar de nuevo, se dio cuenta de que este lugar no era diferente a la academia. En la academia, uno tenía que matar a sus compañeros para graduarse. Después de convertirse en ninja, la mayoría de las misiones implicaban matar a sus propios camaradas. Para proteger los secretos de la aldea, tenía que eliminar a compañeros shinobi que traicionaban o estaban en riesgo de ser capturados. Con el tiempo, el corazón de Kisame se entumeció y se llenó de conflicto. ¿Era este el destino ineludible de todo shinobi? Después de terminar otra misión, Kisame regresó a casa. Se detuvo al notar un pergamino extra sobre la mesa. Lo recogió, lo leyó y luego invocó un tiburón y le dio el pergamino sin emoción alguna. Este tipo de pergamino había estado apareciendo durante meses. Al principio, estaba lleno de adulaciones vacías e intentos de persuasión. Kisame lo descartó como un torpe intento de reclutamiento de otra aldea. Pero gradualmente, los pergaminos discutían el valor y el significado de ser un ninja. Muchas de las palabras resonaban profundamente en él. Aún así, nunca actuó en consecuencia. Esta vez, sin embargo, el pergamino lo invitaba abiertamente a servir a un maestro misterioso y escapar de su confusión interna. Así, el verdadero propósito finalmente se había revelado. Kisame se mofó y arrojó el pergamino a un lado. Al día siguiente, Kisame recibió una misión de Fubuki Suikasan. Debía llevar a cabo un intercambio encubierto de información con Kumo. Los shinobi de Konoha estaban vigilando, por lo que la operación debía realizarse con máxima discreción. Kisame fue asignado como supervisor y ejecutor. Aunque había tendido trampas y borrado todo rastro, las cosas no salieron según lo planeado. Morino Hibiki de Konoha anticipó su ruta de retirada y los emboscó con éxito. Durante la huida, Kisame se encontró al borde de un acantilado. Para proteger la misión, una vez más levantó su hoja contra su propio equipo, apuñalando a cada camarada sin dudar. Se detuvo frente a la última. Una ninja mujer, a diferencia de la mayoría en el país del agua, que había sido alegre y una vez le prometió invitarlo a comer después de la misión. Sabiendo a lo que venía, ella no se resistió. Simplemente miró la hoja en su pecho. Sus últimas palabras golpearon a Kisame como un trueno. Tu vida debe ser muy difícil. Kisame completó la misión y regresó a la aldea. Fue recompensado. Otro pergamino familiar apareció. Esta vez, después de leerlo, no lo tiró. Poco después, el Anbu directo de Kirigakure le informó que Fubuki Suikasan había cometido traición y pasado información a una nación enemiga. Se ordenó a Kisame que eliminara a su superior. Lo encontró ridículo. Fubuki siempre le había ordenado matar a sus propios camaradas por el bien de la aldea, y ahora él mismo había traicionado a la aldea. ¿Qué broma era este mundo? Todos eran hipócritas. Incluido él mismo. Así que Kisame llevó a cabo la misión sin dudar. Mató a Fubuki Suikasan y tomó posesión de Sameada. Mientras se preparaba para irse, alguien inesperado apareció en el pasillo. Buen trabajo, Kisame. Aunque el hombre parecía un muchacho joven, Kisame no se atrevió a tomarlo a la ligera.
Este era el cuarto Mizukage de Kirigakure, Yagura. A pesar de su apariencia juvenil, era anciano y tenía nietos. Era poderoso y un Jinchuriki perfecto del tres colas, capaz de controlar a la bestia con cola por completo. De ahora en adelante, eres mi subordinado. Kisame mostró sus dientes parecidos a los de un tiburón en una sonrisa. Hasta el día en que te deshagas de mí, cuarto Mizukage. Sé qué clase de persona eres. Has llevado a cabo innumerables misiones sucias para la aldea. Pero solo alguien como tú entiende cuán falso es realmente este mundo. De nuevo, le llegó al alma. Kisame bajó la cabeza. Su rostro permaneció tranquilo, pero su corazón estaba en efervescencia. Permíteme liberarte del falso dolor. Un hombre enmascarado con cabello largo emergió detrás del Mizukage. Kisame agarró instintivamente a Sameada. ¿Quién eres? Soy Uchiha Madara. De ahora en adelante, lucharás a mi lado. Al caer la voz, la luz del Sharingan brilló en los ojos del hombre enmascarado y de Yagura. Lo sabía, este mundo realmente es falso. Kisame bajó lentamente los brazos, rindiéndose a la ilusión. De vuelta en su habitación, no vio otro pergamino esta vez, sino a un chico de cabello blanco con gafas. Así que fuiste el espía todo este tiempo, Kabuto. Reconoció al joven como Yakushi Kabuto, un médico ninja discreto en la aldea. Como mantenía un perfil bajo y sabía ninjutsu médico, nadie lo molestaba. Incluso los shinobi de la niebla necesitaban doctores. He estado esperando mucho tiempo, saludó Kabuto respetuosamente. Sameada descendió con un rugido de viento, aterrizando sobre el hombro de Kabuto en un instante. Kisame podría haberle quitado la cabeza con facilidad. Sin embargo, la expresión de Kabuto se mantuvo inalterada. Por favor, cálmese. Esto es solo un clon. Destruirme no dañará mi cuerpo original. Creo que querrá escuchar las noticias que traigo. Kisame se burló y bajó a Sameada. ¿De qué aldea eres? Soy de Konoha. Kabuto respondió humildemente, pero solo estoy aquí en nombre de mi maestro. Lo que hago no tiene nada que ver con Konoha. La información que envié antes fue una muestra de sinceridad. Debe haber confirmado su exactitud. No me dirás el nombre de tu maestro. ¿A eso llamas sinceridad? Naturalmente lo descubrirá una vez que se una a nosotros. No me atrevo a revelar esa información sin permiso. HMPH. Kisame volvió a resoplar. Todo lo que había sucedido hasta ahora ya había sido predicho en los pergaminos anteriores. El Mizukage siendo controlado, la aparición y el reclutamiento por parte del hombre enmascarado. Esto es de mi maestro. Kabuto ofreció respetuosamente un pergamino. Kisame lo tomó y lo abrió. Sus ojos de tiburón se entrecerraron después de leer el contenido. En este cruel mundo ninja, lo importante no es la supervivencia, sino comprender por qué vivimos. Sígueme, y verás el mundo real, donde nunca más necesitarás levantar tu hoja contra tus camaradas. Tras un largo silencio, Kisame aplastó el pergamino. Un mundo donde nunca apuñalas a tus camaradas. Quizás estas palabras no significarían mucho para otros, ni siquiera los conmoverían. Pero para Kisame, tocaron una fibra muy profunda, porque eso era exactamente lo que anhelaba. Ser un ninja apropiado, luchar con sus camaradas por un verdadero propósito. Blandir su hoja y ninjutsu solo contra enemigos, incluso si le costaba la vida. Pero incluso un deseo tan simple era inalcanzable en Kirigakure. Alguien que nunca había conocido, pero que lo entendía por completo. Kisame se interesó cada vez más en este maestro del que hablaba Kabuto. Kabuto, déjame preguntarte algunas cosas. Kisame preguntó de repente, ¿este maestro tuyo, es de Konoha, verdad? Kabuto dudó por un momento, luego asintió. Sí. Kisame sonrió. Pero a juzgar por cómo hablas, no parece muy leal a Konoha. ¿Cómo puede alguien así merecer mi lealtad? Porque tiene un ideal más elevado. Los ojos de Kabuto ardían con convicción. La aldea y el clan son ambas estructuras obsoletas. Algún día, mi maestro cambiará el mundo entero. ¿Y tú? Kisame encontró esto cada vez más divertido. ¿Por qué le sirves? No fue una promesa. Kabuto negó solemnemente. Me dio un significado. Me dio la oportunidad de usar mi poder para proteger a quienes me importan. Creo que sabes lo precioso que es eso. Kisame lo miró fijamente, asombrado. Vio las similitudes entre ellos y también sus diferencias. Había luz en los ojos de Kabuto. En ese momento, Kisame finalmente tomó su decisión. Ya que esta persona sabe tanto, veré por mí mismo qué son realmente esta verdad y este ideal. Dime, Kabuto, ¿qué quiere tu maestro que haga? País de la nieve. Después de 7 días en el mar, Yami y los últimos Uchiha sobrevivientes finalmente llegaron al país de la nieve.
Antes de desembarcar, utilizó la técnica secreta del clan Yamanaka para modificar los recuerdos de todos los marineros y evitar futuras complicaciones. No porque le preocupara que la gente se enterara y causara problemas. Simplemente quería revelarlos en un momento más interesante. Eso sería mucho más entretenido. Abordaron un tren hacia la ciudad Kasana y pronto llegaron a la capital. Después de varios años de recuperación, la destrucción causada por la rebelión de Doto Kasana había sido completamente reparada. El sol y la luna brillaban pacíficamente de nuevo. Al llegar al palacio, Yami se encontró con Asama, que acababa de salir. Al ver a Yami aparecer tan repentinamente, Asama se quedó atónito, luego se llenó de alegría. Yami, ¿qué te trae por aquí? En los últimos años, Yami solo había venido al país de la nieve 2 veces. Esta era la primera en mucho tiempo. Necesito hablar con Lord Sosetsu. Está en el palacio. Ven, te llevaré con él. Asama guió a Yami al interior. Pronto se reunieron con Sosetsu Kasana sin problemas. Se sorprendió por la repentina visita de Yami. Después de un breve saludo, Yami fue directo al grano. Los Uchiha sobrevivientes serían ubicados en las ruinas de la aldea de la nieve. Después de entrenar, también asumirían misiones para el país de la nieve. Sosetsu aceptó sin dudar. Después de la destrucción en Kumo, ya había formado una relación de cooperación con Yami. Un equipo de raíz había estado estacionado en el país de la nieve, rotando anualmente. Unas pocas personas más no harían diferencia. En cuanto a la llamada soberanía nacional, eso estaba fuera de lugar. A Yami no le importaba este pequeño país fronterizo, e incluso si lo hiciera, ellos no tenían poder para resistir. Una aldea ninja de la nieve entera había sido aniquilada. ¿Qué podían hacer un grupo de guardias del palacio? Con la mentalidad correcta, Sosetsu ya había dejado de lado tales preocupaciones. Todo lo que quería ahora era desarrollar la economía, mejorar la vida de su gente y ver crecer a su amada hija. Nada más importaba. Mientras discutían la logística diaria de suministros, una figura irrumpió de repente en el palacio. Koyuki corrió hacia Yami con ojos brillantes y se zambulló en sus brazos. Yami-sama. El choque. La sonrisa de Sosetsu se congeló. No le importaba la soberanía nacional, pero esa era su única hija. Yami atrapó a Koyuki Kasana mientras volaba a sus brazos y la hizo girar una vez, provocando la risa de la chica. Con 13 años, Koyuki ya era mayor que Yami. La que fuera una niña de tipo princesa se había convertido en una joven hecha y derecha. La elegancia cultivada en el palacio desde la infancia se había vuelto aún más prominente. Cuando estaba tranquila y serena, realmente parecía una impecable princesa noble. Estás cada vez más hermosa. Lord Yami. El rostro de Koyuki se enrojeció, pero seguía agarrando fuertemente la mano de Yami. Mirando a su alrededor y encontrándose solo, preguntó con curiosidad. ¿Dónde están Izumi y Yugao? Ellas no vinieron. Estoy aquí por asuntos serios esta vez. Las traeré de vacaciones en unos meses. Oh, ya veo. ¿Cuánto tiempo planea quedarse Yami-sama esta vez? Unos 10 días. Hay muchas cosas sucediendo en la aldea. Solo 10 días. Koyuki bajó la cabeza decepcionada. Sosetsu solo pudo suspirar. Desde que su hija entró en la sala, ni siquiera lo había mirado ni saludado una vez. Sus ojos y su corazón estaban completamente enfocados en ese mocoso de cabello negro. Al ver a los dos hablar sin parar, Sosetsu tosió intencionalmente con fuerza y dijo con severidad. Koyuki, Lord Yami tiene asuntos importantes que atender. No lo retrases. De acuerdo. Koyuki respondió a regañadientes, pero sabía lo que era apropiado. Acordó con Yami reunirse de nuevo en unos días, luego se fue alegremente. Poco después, Yami también dejó el palacio, siguió a Asama al almacén para recoger algunos suministros y fue a reunirse con Shisui y los demás antes de dirigirse a la aldea ninja de la nieve. Después de una tarde de limpieza y despeje, la aldea finalmente fue habitable de nuevo. Este será su hogar temporal. Yami se dirigió a todos. Sé que quieren volver a Konoha y vengarse, pero ahora mismo son demasiado débiles. Regresar sería un suicidio. Dejaré a Shisui aquí. Entrenarán con él durante los próximos años. Una vez que alcancen las 3 aspas, podrán regresar al continente principal y unirse a mis fuerzas. A excepción de algunos ancianos, el resto de los Uchiha, adolescentes, padres e hijas por igual, tenían espíritu de lucha en sus ojos. En cuanto a sus nombres, no quiero recordarlos. Olvídenlos. Considérense ya muertos la noche de la masacre. De ahora en adelante, serán clasificados por fuerza, desde U1 hasta U20. Cualquiera por debajo de eso ni siquiera merece un nombre clave. Todos los Uchiha sobrevivientes asintieron en obediencia.
La arrogancia había sido sinónimo de los Uchiha durante mucho tiempo. Incluso los civiles entre ellos tendían a ser orgullosos y agresivos. Pero ahora, después del precio pagado en sangre y vidas, todo ese orgullo y resistencia se redirigió hacia su odio por Itachi y ahora escuchaban a Yami sin cuestionar. Después de organizar los alojamientos, Yami salió de la aldea. Shisui miró en cierta dirección y lo siguió en silencio. Ambos llegaron a una colina no lejos de la aldea, donde esperaba un ninja de raíz con una máscara. Este es Budo, el capitán del equipo de raíz estacionado en el país de la nieve. Shisui, deberías conocerlo. Oh, por cierto, se vieron la última vez durante tu persecución, ¿verdad? Ante la presentación de Yami, tanto Shisui como Budo permanecieron en silencio. Budo había sido, de hecho, uno de los que recibieron la orden de cazar a Shisui e incluso fue quien liberó la niebla venenosa que lo hirió. Pero hoy, finalmente se dio cuenta de que Shisui había sobrevivido. Y parecía que había sido obra de Yami. Se preguntó cuán furioso estaría su líder Danzo si se enteraba. Lo que lo sorprendió aún más, Budo miró hacia la aldea ninja de la nieve. El asentamiento, silencioso durante mucho tiempo, ahora se iluminaba de nuevo con lámparas y vida. Lord Yami, ¿qué está pasando con esos Uchiha? Raíz tenía sus propios canales de comunicación. Incluso tan lejos en el país de la nieve, Budo sabía lo que había sucedido en Konoha. ¿No se suponía que Uchiha Sasuke era el único sobreviviente? ¿De dónde había salido toda esta gente de repente? Llegaste en el momento justo. Incluso si no lo hubieras hecho, te habría llamado. Yami sonrió amablemente. Pero para Budo, esa sonrisa era una señal de alerta. Cuanto más sonreía este joven maestro, más peligro significaban las cosas. Salvé a estos Uchiha y a Shisui. El anciano no tiene ni idea. Confío en que no eres del tipo que delata, ¿verdad, Budo? Budo bajó la cabeza torpemente. La regla de hierro número 1 de raíz era la lealtad absoluta a su líder. La traición se castigaba con la muerte. Esta prioridad superaba incluso completar las misiones. Las palabras de Yami lo habían puesto en una situación imposible. No te preocupes. Yami le dio una palmada en el hombro. Una vez que regrese, asumiré el mando de tu equipo. No se considerará una violación de la 10ª regla. Pero antes de eso, si le dices a alguien, la sonrisa de Yami se volvió escalofriante. Tío Shinji, no querrías que Yugao sufriera porque te cruzaste conmigo, ¿verdad? Budo, cuyo verdadero nombre era Usuki Shinji, era el tío de Yugao. Había sido rescatado por Danzo durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi y se convirtió en un operativo de raíz con identidad oculta. Solo con la ayuda de Yami se le había permitido reconectarse con su familia. Esta amenaza tenía peso real para él. El hermano mayor de Shinji lo había tratado bien, enseñándole todos sus ninjutsu y esgrima. Naturalmente, si tenía la capacidad, Shinji quería cuidar de Yugao. Lord Yami. Shinji dijo torpemente, incluso si acepto guardar silencio, el equipo de raíz aquí rota. Todavía me queda más de medio año antes de regresar a Konoha. Tarde o temprano, esto será descubierto. No importa. Ya lo planeé. Yami hizo un gesto de desinterés, luciendo completamente seguro. A partir de ahora, tu equipo estará permanentemente estacionado en el país de la nieve. 5 años. Traeré a Yugao a visitarte durante las vacaciones. Shisui bajó la cabeza, las comisuras de su boca crispadas. Como era de esperar, este enfoque era muy propio de Yami. Simple, directo, duro, pero innegablemente efectivo. Simplemente no le importaba cómo se sintieran los demás. Era pura dominación. Shinji estaba paralizado. Solo había querido una excusa para negarse, pero de alguna manera había sido arrastrado a un exilio de 5 años en el páramo nevado. Yami ya había tomado una decisión. No importaba cuánto argumentara Shinji, era inútil. Todo lo que podía hacer era suspirar al cielo y aceptar su destino. De vuelta en la ciudad, Yami se instaló en la misma mansión que durante su última visita. Después de un simple aseo, se fue a dormir. A la mañana siguiente, justo después de despertarse, Koyuki llegó con el desayuno junto a una asistente del palacio. Como ella ya había venido, Yami solo pudo pausar sus asuntos actuales y acompañarla por un día alrededor de la ciudad. Esa noche, envió a la chica cansada pero feliz de regreso al palacio. Aunque Koyuki había comenzado a aprender chakra y apenas podía ser llamada ninja, claramente carecía de talento en las artes shinobi. Su chakra estaba al nivel de una persona ordinaria, y su resistencia física no era mucho mejor. Yami comenzó a considerar métodos para ayudar a aquellos a su alrededor a mejorar su potencial. Reino divino de Takamagahara. Un pergamino sellado se desenrolló lentamente, y la inconsciente Uchiha Mikoto fue liberada. La primera vez había sido novedosa.
La segunda, Yami ya estaba familiarizado. Se había vuelto bastante hábil almacenando personas en pergaminos sellados. Como su trofeo más especial de la noche de la masacre, Uchiha Mikoto naturalmente no podía ser colocada con el resto. Requería su propio y cuidadoso entrenamiento. Pocos minutos después de ser liberada, Mikoto despertó. Shimura. Al ver a Yami a su lado, la elegante mujer se sobresaltó y retrocedió unos pasos instintivamente. Primero aclaremos la situación, luego podemos hablar. Yami lanzó la técnica de atadura corporal, y Mikoto se congeló en su lugar. Los recuerdos de antes de perder el conocimiento regresaron precipitadamente. El elemento polvo no la había golpeado directamente. En cambio, alguien había pasado bajo la cobertura de la explosión, la había noqueado y la había metido en las sombras. Antes de desmayarse, había visto a esa persona transformarse en ella y arrodillarse en la escena. «¿Tú me salvaste, Yami?», murmuró Mikoto. Luego su expresión se volvió ansiosa de nuevo. «¿Cómo está Itachi? ¿Y Sasuke? ¿Sasuke sigue vivo?». Uchiha Itachi ha sido declarado un ninja renegado de rango S por Konoha. En cuanto a Sasuke, sobrevivió al intercambiar las vidas de todo su clan. Nada le sucederá. Yami no ocultó nada. Mikoto se enteraría de todo de todos modos. Eso es bueno. Al escuchar que su hijo menor seguía vivo, Mikoto casi lloró de alivio. Yami sonrió débilmente. «Mikoto-san, ¿es eso realmente bueno? Estás viva, pero Fugaku está muerto. ¿Cómo crees que se vería ahora, enfrentando a todos esos miembros del clan masacrados en la Tierra Pura?» El rostro de Mikoto se puso pálido. Yami continuó con calma, además, Itachi nunca le dijo la verdad a Sasuke. Ahora mismo, el que Sasuke más odia es a su hermano. Los dos están destinados a intentar matarse el uno al otro. Para obtener un poder igual al Mangekyō Sharingan, Sasuke inevitablemente tomará un camino extremo. Hay una alta probabilidad de que traicione a la aldea o incluso mate a sus camaradas solo para despertarlo. Cuando llegue ese momento, le contaré la verdad detrás de su supervivencia. ¿Cuál crees que será su estado mental? Mientras Yami hablaba, Mikoto tembló. Su corazón se llenó de pánico. Podía imaginar perfectamente cuán devastado estaría Sasuke, cargando con la deuda de sangre de cientos de miembros del clan, solo para enterarse de que su hermano hizo todo por él. Para ganar fuerza, se habría distanciado de todos, caminando un sendero de dolor y soledad. Para entonces, el mundo entero sería su enemigo. El mero pensamiento del futuro dolor y confusión de Sasuke hizo que Mikoto se sintiera sofocada. Plaf. Mikoto cayó de rodillas. Por favor, no dejes que eso suceda. Son hermanos. Estoy dispuesta a que Sasuke renuncie a la venganza. No necesita ser un ninja. Solo quiero que viva una vida pacífica y feliz. TCH. Yami sonrió con desdén. Otro rasgo Uchiha. Siempre decidiendo el destino de otras personas bajo el pretexto de hacer lo mejor para ellos. Itachi hizo eso. Y ahora, tú también lo haces. ¿Pero alguna vez has pensado en lo que Sasuke mismo quiere? Mikoto se quedó inmóvil en el suelo. Vio a su hermano asesinar a sus padres y masacrar a su clan. Esa es una disputa de sangre. ¿Crees que puede dejarlo oír con solo una palabra? Además, Yami agitó la mano, y el espacio alrededor de ellos se transformó, revelando una escena exterior. Echa un vistazo. Mikoto levantó la cabeza a su señal. Ante ella había una pequeña aldea, apenas 100 casas, con solo unas 20 iluminadas. ¿Dónde es esto? Entremos y averigüemos. Yami la guió a través de Takamagahara. El mundo exterior no podía detectar su presencia, pero ellos podían verlo todo claramente. Sus formas incorpóreas atravesaron la puerta de madera, entrando en un patio. 2 niños, un chico y una chica, estaban refinando chakra en el patio nevado. A pesar del viento y la nieve, permanecían inmóviles, entrenando su enfoque mental bajo duras condiciones. Al ver sus rostros con claridad, Mikoto se cubrió la boca en shock. Asami, Fuji. Mikoto reconoció a casi todos e instantáneamente los identificó. ¿Qué estaba pasando? ¿No había aniquilado Itachi al clan? ¿Por qué estos dos seguían vivos? Asami, Fuji, tomen un descanso. Entren a cenar. Una mujer anciana salió, y Mikoto también la reconoció. Sumi-san. 42 sobrevivientes en total. Incluyendo a Shisui, 43. Soy una buena persona. A veces, soy demasiado blando de corazón. Estos son todos huérfanos que rescaté durante la masacre. Yami se acercó y le susurró al oído. Ellos quieren a Itachi muerto. Y también quieren a Sasuke muerto. Dime, ¿puede Sasuke seguir viviendo en paz? Yo expiaré con mi vida. Era la única forma en que Mikoto podía pensar.
Se sacrificaría por su hijo. Realmente sobreestimas tu valor. Yami negó con la cabeza. Si alguien matara a toda tu familia y luego enviara a otra persona a morir en su lugar para expiar, ¿los perdonarías? La única esperanza de Sasuke de vivir una vida normal recae en mí. Por un lado, él carga con los pecados del mundo entero. Por el otro, tiene los lazos para ganarse el perdón de su clan. Yami agitó la mano, cerrando la vista exterior. Su sonrisa era amable, pero sus palabras helaron a Mikoto hasta los huesos. Mikoto-san, no quieres que tu hijo sufra más, ¿verdad? Mientras Yami planeaba asuntos en el país de la nieve, Uchiha Itachi se había recuperado de sus heridas y llegó al país de la lluvia, según lo acordado con el hombre enmascarado. Aunque había sobrevivido, Itachi seguía abrumado por una pesadez en el corazón. Se dio cuenta de que el costo del Susanoo en el Mangekyo era devastador. Desde que despertó su Mangekyo Sharingan, rara vez había usado su poder. Sin embargo, activar el Susanoo una sola vez equivalía a usar Amaterasu docenas de veces. Ahora veía doble al mirar los árboles a los lados del camino. La ceguera era solo un efecto secundario. Lo más serio era el daño que el Mangekyo estaba infligiendo a su cuerpo. Su cuerpo no podía sostener un poder pupilar tan abrumador. Si esto continuaba, ni siquiera estaba seguro de poder sobrevivir hasta que Sasuke creciera y despertara su propio Mangekyo. Sentía una creciente sensación de urgencia. Si moría antes de que Sasuke madurara, todo sería inútil. Decidió que necesitaba descansar unos años y cuidar su salud. Itachi llegó a una de las bases de Akatsuki en el país de la lluvia. Pain, quien poseía el Rinnegan, sintió la aproximación de Itachi y esperó con varios miembros de Akatsuki. Cuando Uchiha Itachi entró a la luz vistiendo su equipo Anbu y se quitó lentamente la máscara, Orochimaru, que estaba parado no lejos de Pain, se quedó momentáneamente aturdido. Luego, una sonrisa se curvó en sus labios. Uchiha Itachi. Habían pasado 10 días desde la noche de la masacre. Tiempo suficiente para que la noticia se difundiera. Todo el mundo ninja sabía lo que había hecho Uchiha Itachi. Había destruido al poderoso clan Uchiha, que había rivalizado incluso con los Senju en su apogeo. Todos estaban estupefactos. La gente temía por igual su crueldad y su poder. Orochimaru, por supuesto, había oído hablar de ello. Una vez tuvo una profunda conversación con Itachi cuando el chico tenía solo 4 o 5 años. Incluso en aquel entonces, el niño le había dejado una impresión. Ahora, mirando esos ojos escarlata, Orochimaru se relamió los labios con entusiasmo. Para matar a tantos miembros de su propio clan, esos ojos debían albergar un poder increíble. Itachi sintió inmediatamente la hostilidad de Orochimaru. Frunció el ceño, pero no atacó. En su lugar, asintió hacia el líder portador del Rinnegan. Soy Uchiha Itachi, un ninja renegado de Konoha. Escuché que esta organización acepta ninjas renegados de rango S, así que he venido. Pain ya se había comunicado con Madara y asintió impasiblemente. Pareces tarde. Ha pasado un tiempo desde la masacre. ¿Puedes decirme dónde has estado? Pain siempre albergó sospechas sobre la identidad e intenciones de Madara. Los dos estaban en una relación de uso mutuo. Y este Uchiha Itachi había sido recomendado por Madara, por lo que naturalmente estaba en guardia y sondeando. Itachi bajó la mirada. Después de escapar de la aldea, Shimura Yami me alcanzó y luchamos. He estado recuperándome de mis heridas estos últimos días. Shimura Yami. Pain se detuvo ante el nombre. ¿El llamado Shinigami de Konoha? ¿Ganaste? Sí, era él. No, no gané, admitió Itachi con calma. Shimura Yami casi no tiene debilidades. Es un oponente poderoso. Apenas escapé. Esto no era adulación, sino una explicación de cómo había logrado escapar. Itachi creía que todos los ninjutsu tenían debilidades, y lo mismo aplicaba a los shinobi. Pero la existencia de Shimura Yami demostraba que, si bien el jutsu perfecto podría no existir, los shinobi perfectos sí podían, y tales shinobi podían usar su fuerza para cubrir las fallas de sus jutsu. Cargando su hoja de verdugo, Biwajiso suspiró, Konoha realmente produce un flujo interminable de genios. Recordó al genin desconocido que una vez había reducido el número de los 7 espadachines ninja. Orochimaru estuvo de acuerdo con el comentario de Hiso e incluso se burló, de hecho, pero debería estar muy agradecido por el nombre Shimura. Aunque nunca se había encontrado con Yami, Orochimaru lo recordaba. Después de todo, Dan solo había presionado para que le entregara una espada Kusanagi, que regaló a Yami como presente de cumpleaños. No había esperado que ese niño ascendiera tan alto. Pain tomó nota en silencio del nombre Shimura Yami. Este era una amenaza real. Luego sacó un anillo y se lo entregó a Uchiha Itachi. De ahora en adelante, eres un miembro oficial de Akatsuki.
En unos días, Conan te traerá tu uniforme. Todos en Akatsuki trabajan en parejas. Tu compañero será Biwagisho. Pregúntale si tienes preguntas. Con eso, Pain se dio la vuelta y desapareció en las sombras. Con la ayuda de su Sharingan, Itachi vio claramente que Pain no caminaba, sino que volaba. Itachi-kun, por favor, cuida de mí. Orochimaru se relamió los labios, luego siguió a su compañero, Sasori, fuera de la base. En la sala ahora vacía, solo quedaron Biwagisho y Uchiha Itachi. Oye, novato. Hoso se acercó, miró hacia la salida y susurró. Orochimaru es peligroso. Parece interesado en ti. Ten cuidado. No quiero perder a otro compañero tan pronto. Itachi asintió en silencio. Seré cauteloso. La advertencia de Hoso lo sorprendió. En una organización llena de peligrosos ninjas renegados, ¿podría haber alguien tan sincero? Poniéndose la icónica capa de nube roja de Akatsuki, Itachi caminó lentamente por el largo pasillo, pensando en lo que había aprendido. Orochimaru, Biwagisho, y el compañero de Orochimaru, probablemente el escorpión de arena roja de Tsunagakure. El líder era Pain, y Conan actuaba como mensajera. Todos estos eran shinobi poderosos, muchos de ellos de nivel Kage. ¿Cuál era su propósito? ¿Qué misiones les asignaría el líder? Estas eran cosas que Itachi necesitaba averiguar. En cuanto a si reportaría esto a Konoha, eso dependería de la situación. Solo quería mantenerse bajo perfil durante unos años, hasta que Sasuke creciera. Mientras Itachi estaba absorto en sus pensamientos, una serpiente masiva tan gruesa como un brazo salió disparada de repente por detrás de él y lo ató fuertemente. Solía pensar que el Sharingan era común. Después de todo, el clan Uchiha tenía al menos 80 miembros que lo despertaron. Orochimaru apareció detrás de Itachi, una sonrisa astuta en su rostro. Pero tú me has dado una grata sorpresa. El Sharingan es ahora raro en el mundo ninja. Debes haber despertado el Mangekyo Sharingan después de matar a todo tu clan, ¿cierto? Orochimaru, ¿qué intentas decir? Aunque atado, Itachi se mantuvo tranquilo y sereno. Necesito tu ayuda, dijo Orochimaru con una risa. Tu cuerpo perfecto y tus ojos perfectos, qué desperdicio dejarlos contigo. Dámelos. Me aseguraré de que sean usados apropiadamente, incluso mejorados. Los ojos escarlata de Itachi brillaron, el poder pupilar surgió. Orochimaru sintió de repente un dolor punzante en su mente. Algo andaba mal. El mundo a su alrededor se transformó. Vio a Itachi elevándose sobre él, varias púas gruesas inmovilizando su cuerpo. Todo había sido una ilusión. Orochimaru no estaba horrorizado, estaba eufórico. Asombroso atraparme en Genjutsu tan silenciosamente. ¡Qué ojos tan poderosos! Justo cuando Orochimaru intentó formar un sello manual, Itachi le cortó uno de sus brazos. ¡Qué rápido! Orochimaru agarró su muñón sangrante, aturdido. No había esperado que el Genjutsu lo afectara tan gravemente. Orochimaru, todos tus jutsu son inútiles ante mis ojos. Sometiendo sin esfuerzo a uno de los Sannin, Itachi actuó como si acabara de dar un paseo. Su expresión no cambió. Pero me has ayudado de alguna manera. Los labios de Itachi se curvaron ligeramente. Perder contra Yami me hizo cuestionar mi fuerza. Pero ahora, me doy cuenta de que el problema no soy yo, es él. Tú eres la norma en este mundo. Sin intención de matar, Itachi se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la base. Quería informar a Pain de las acciones de Orochimaru. Podría parecer infantil, como chismear, pero Itachi quería aprovechar la oportunidad para evaluar la reacción de Pain. Si tenía suerte, incluso podría verlo en acción. La ilusión aún no había desaparecido. Orochimaru miró la espalda de Itachi, con los ojos llenos de codicia, miedo e intención asesina. Esta derrota reveló su debilidad, el Genjutsu. No es que su resistencia fuera pobre, sino que la ilusión de Itachi era simplemente abrumadora. ¿Era este el verdadero poder del Sharingan? En ese momento, el deseo de Orochimaru por el Sharingan se convirtió en obsesión. Tan pronto como la parálisis terminó, huyó de la base de Akatsuki con su brazo amputado. Orochimaru sabía que Pain no toleraría un ataque a sus camaradas. Escapar ahora era la opción más inteligente. 10 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Yami dejó el país de la nieve, con Koyuki reacia a verlo partir. Esta vez, utilizó la técnica de roca de peso ligero para volar directamente de regreso al continente. Solo le tomó 2 días. A estas alturas, la aldea se había estabilizado en su mayoría. El mundo siguió adelante como si nada hubiera pasado. Aparte de Uchiha Sasuke siendo dado de alta del hospital y regresando a la academia, nadie hablaba más de la masacre Uchiha. Ningún otro clan había producido un genio como Uchiha Itachi. De vuelta en Konoha, Yami primero paseó por las oficinas de Lambu, firmó algunos documentos urgentes y luego se dirigió a la base de raíz.
Anciano, ¿te dio Hiruzen algún problema? Preguntó Yami casualmente. Después de su confrontación en la oficina del Hokage, él se había convertido en un factor incontrolable, tal como lo habían sido los Uchiha. Pero Hiruzen no había actuado desde que retrocedió, lo cual era sospechoso. Danzo, sin embargo, no parecía preocupado. Tú no entiendes a Hiruzen. Él nunca hace las cosas impulsivamente. Tomó un sorbo de té, luego lentamente dejó la taza, su único ojo reflejando nostalgia. Cuando murió el segundo Hokage, Hiruzen fue seleccionado para sucederlo. ¿Pero sabes cuándo se convirtió realmente en Hokage? En ese momento, el sistema de la aldea todavía era inmaduro. Los clanes principales tenían más poder que la propia aldea. Las órdenes de los ancianos eran más efectivas que las del Hokage. Pasamos 3 años. Él dividió y promovió a la generación más joven en público, mientras yo, en secreto, asesinaba, espiaba y reunía pruebas. Solo entonces asumió oficialmente el título. Danzo resopló. Así ha sido él siempre, recto en la superficie, dejándome el trabajo sucio a mí. Han pasado décadas y no ha cambiado. No tienes por qué preocuparte. Con nuestro poder actual, no se atreverá a intentar nada a escondidas. Bien, tú lo conoces mejor. Te tomaré la palabra. Yami asintió y sacó un gran frasco de Sharingan de su pergamino desellado. He estado tan ocupado que olvidé darte esto. Los ojos de Danzo brillaron. Tomó el frasco con cuidado e hizo un rápido conteo. Más de 30 Sharingan. ¿El resto se los llevó Madara? Danzo estaba furioso ante la idea de que alguien le robara su botín. Se llevó todos los de la policía militar. Esos eran de mejor calidad. Yami respondió con indiferencia, de todos modos, solo los usas para emergencias. No seas tan exigente. Danzo no discutió. Envió el frasco a una cámara secreta detrás de él. Viendo que Yami no se iba, Danzo levantó una ceja. ¿Qué pasa? Por lo general, Yami nunca se demoraba en raíz. Siempre actuaba como si el aire allí fuera tóxico. Hoy, estaba sentado bebiendo té, definitivamente sospechoso. Nada. Solo quería preguntar dónde se almacenan los registros del período de los estados en guerra en la aldea. Danzo entrecerró su ojo. ¿Por qué? Yami respondió directamente. Encontré algunas pistas sobre esa era. Quiero verificarlas. Preferiblemente, necesito las genealogías de los clanes Sarutobi y Senju. Cuanto más detalladas, mejor. No dijo qué secretos buscaba, y Danzo no preguntó. Cada clan guarda sus propios registros. Pero la situación del clan Senju es única. Sus archivos se almacenan en la sección restringida de la aldea. ¿Quieres que los traiga? No. Para evitar llamar la atención del anciano, los conseguiré yo mismo. Danzo asintió. Solo ten cuidado de no dejar rastros. Yami desapareció. A medianoche, se movió entre las sombras y entró en los archivos restringidos sin alertar a un solo guardia. Muchos pergaminos allí estaban manipulados con sellos. Tocarlos sin permiso activaría alarmas. Orochimaru una vez fue atrapado allí, pero Yami tenía sus propios métodos. Usando Takamagahara, absorbió los pergaminos en su espacio en el momento en que los tocó. El amortiguador espacial inutilizó las trampas. Después de almacenar todos los libros de contabilidad, diarios y biografías del clan Senju, Yami comenzó a buscar. Estaba leyendo los registros Senju, pero estaba buscando a alguien vinculado a los Uchiha. Los sobrevivientes Uchiha en el país de la nieve ya se habían establecido en una rutina, entrenando diligentemente todos los días mientras esperaban el día en que pudieran vengarse de Uchiha Itachi. Yami confiaba en ellos ahora y no le preocupaba la desobediencia. Sin embargo, como todos sabían, la tasa de inestabilidad mental en ese clan era notablemente alta. Si algo inesperado ocurriera más tarde, y algunos de ellos comenzaran a tener pensamientos que no deberían, como declarar venganza contra su salvador, no sería imposible. Aunque pudieran ser aplastados como hormigas, el mero pensamiento era repulsivo. Así que Yami decidió usar algunos métodos para controlar a estos Uchiha. Naturalmente, pensó en una Uchiha. Uchiha Nanashi. O, más apropiadamente, Uchiha Ikari. Yami no sabía exactamente de qué era provenía Uchiha Ikari. Ella era una miembro de muy alto rango del clan. Vivió durante el período Sengoku y nació en una rama familiar de los Uchiha. Sus padres habían querido que viviera una vida pacífica y soleada, por lo que la nombraron Ikari, Luz.
Pero, por supuesto, si nada inesperado sucedía, algo inesperado sucedería. El oro siempre brilla, y la brillantez del genio no podía ocultarse. Uchiha Ikari despertó el Mangekyo Sharingan a una edad muy temprana, y su técnica ocular era inmensamente poderosa. Era una habilidad única del Mangekyo conocida como Yachioko, 8000 lanzas, la única de su tipo en la historia registrada. Siempre que se colocara una marca en un shinobi, ella podía borrar sus recuerdos, controlar su mente a través de la marca e incluso absorber su chakra para fortalecerse a sí misma o a otros. Este poder increíble pronto atrajo la atención de los ancianos del clan Uchiha. Entonces, sucedió algo inhumano. Para aprovechar mejor las habilidades de Uchiha Ikari, el clan la selló, la sometió a técnicas secretas para otorgarle a la fuerza Tsukuyomi y Amaterasu, y la despojaron de su nombre, convirtiéndola en un arma de guerra pura. Maldición. ¿No es exactamente lo mismo que raíz? No es de extrañar que Senju Tobirama siempre dijera que los Uchiha eran peligrosos. ¿No es este el mejor ejemplo? Volviendo al punto. Con el poder de 8000 lanzas, Tsukuyomi y Amaterasu, Uchiha Ikari ayudó a los Uchiha a obtener ventaja en su guerra con los Senju, infligiendo grandes pérdidas a su enemigo. Pero su poder también generó miedo y cautela en los otros clanes. Al final, fue sellada mediante los esfuerzos conjuntos de los clanes Senju y Sarutobi. Normalmente, debería haber sido redescubierta décadas después por un grupo llamado Organización Zero, y devuelta al mundo, solo para ser utilizada una vez más. Yami no tenía intención de permitir que eso sucediera. Planeaba desenterrarla ahora y usar sus 8000 lanzas para controlar a los sobrevivientes Uchiha. Una contramedida apropiada. Desafortunadamente, seguía siendo difícil. Solo tenía su nombre. No sabía la era exacta ni dónde fue sellada. Todo lo que podía hacer era buscar pistas en los archivos de los Uchiha y Senju. Pero la historia Sengoku abarcó casi 1000 años. Ambos clanes habían existido desde la fundación del mundo ninja, y los registros acumulados eran vastos. Yami estaba casi enterrado en información. Aún así, ¿quién podría resistirse a una chica Uchiha estándar? Hermosa. Loca. Orgullosa. Leal. Testaruda. No tuvo más remedio que seguir adelante. Pero una vez que se adentró, la lectura no fue tan aburrida como los libros de texto escolares. Muchas historias del período Sengoku eran bastante fascinantes. En un abrir y cerrar de ojos, se acercaba el amanecer. Yami empacó los libros de vuelta a los estantes y salió en silencio de la sección restringida. Esta rutina continuó durante los días siguientes. Trató los registros como lectura antes de dormir. Cuando le daba sueño, se iba a casa. Con mucho tiempo y un archivo finito, eventualmente terminaría. Pronto, algo interrumpió la rutina regular de Yami. Sarutobi Hiruzen transfirió a Kakashi fuera del Anbu con el argumento de que su período había terminado, devolviéndolo a la lista estándar de Jonin. En la oficina, Kurena y Yugao entraron. Eran las tenientes de confianza de Yami en el Anbu. ¿Qué está pensando realmente el tercero? Kurena y apoyó la barbilla en la mano, reflexionando casualmente. El Anbu no tiene límites de tiempo. Muchas personas se quedan toda su carrera. ¿Por qué singularizar a Kakashi? Quizás piensa que nuestro equipo es demasiado fuerte y quiere debilitarnos, sugirió Yugao. El tercer equipo había incluido previamente a Kakashi, Yamato, e incluso a Uchiha Itachi en un momento dado. Además, estaba Yami. Su fuerza era claramente el nivel superior del Anbu. Ahora, dos de sus principales combatientes se habían ido. Solo quedaba Yamato, enfocado principalmente en infraestructura. Esto se sentía como cortar la financiación. Yami, ¿qué opinas? Ambas mujeres se giraron hacia el chico que había estado en silencio. ¿Eh? Yami pareció salir de sus pensamientos. Parpadeó, se sentó derecho y se reenfocó. Es solo Kakashi. No hay necesidad de pensar demasiado. Pero Hiruzen definitivamente no está siendo simple. No haría esto sin razón. Iré a extorsionarle alguna compensación mañana. A Yami no le apetecía reflexionar sobre el motivo real de Hiruzen. No había necesidad. Envió a las dos mujeres a casa por la noche y se quedó. Pronto, Kakashi entró, vistiendo su chaleco estándar de Jonin, habiendo devuelto su equipo Anbu. Capitán, estoy aquí para devolver el equipo. Kakashi suspiró. Él y Yami se habían llevado bastante bien a lo largo de los años. Su capitán apenas se presentaba en la base la mitad del tiempo, de todos modos. A medida que se familiarizaron, Kakashi se dio cuenta de que Yami no era tan distante o inalcanzable como lo hacían parecer los rumores. Aunque su franqueza y sentido de autoridad eran difíciles de ignorar, aún así, comparado con Danzo, era mucho mejor. Ahora podían considerarse amigos.
Y Kakashi tenía la sensación de que toda esta transferencia probablemente estaba relacionada con la masacre Uchiha. Solo deja las cosas ahí. Siéntate. Yami señaló una esquina, luego hizo un gesto hacia el sofá. Además, no me llames capitán nunca más. Solo usa mi nombre. De acuerdo, Yami. Hablemos como amigos normales. No te pongas rígido. Kakashi se crispó bajo su máscara, pero mantuvo la calma, desplomándose en el sofá. ¿De qué quieres hablar? Hablemos de tu maestro. Yami sonrió débilmente. Eres el único estudiante sobreviviente del cuarto Hokage. El dolor de cabeza de Kakashi comenzó. ¿Quién empieza reabriendo heridas emocionales? Si hubiera sido cualquier otra persona, se habría marchado en ese momento. Pero, al ver la expresión cálida y relajada de Yami, el ojo solitario de Kakashi se suavizó. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Qué clase de hombre crees que fue el cuarto? ¿Cómo te trató? Minato-sensei fue un shinobi perfecto. Un Kage que podría cambiar la aldea. Me trató muy bien. Lo respetaré por siempre. Curioso. Yami ladeó la cabeza. No parecías demasiado afectado cuando murió. La expresión de Kakashi cambió. La ira se encendió en su pecho. Yami, ¿a qué te refieres? Su reverencia por Minato venía del corazón. Después de la muerte de Minato, deambuló como un cadáver. Incluso ahora, el peso persistía, solo adormecido por las misiones. ¿Y ahora Yami se atrevía a acusarlo así? Incluso si no podía ganar en una pelea, estaba listo para chocar. Pero entonces, Yami dijo un nombre en voz baja. Uzumaki Naruto. ¿Sabes a quién me refiero, verdad? Hizo girar un kunai entre sus dedos. ¿Sabes quién es realmente? Lo sé. Kakashi asintió rígidamente. Su voz era seca. El Jinchuriki del 9 colas. El hijo del cuarto. TSK. Yami suspiró. El huérfano de un héroe seguro que no la tuvo fácil. A pesar de que Hiruzen le dio suficiente para vivir, las tiendas se negaban a venderle. Eché a mucha gente, pero no puedo obligar a todos los comerciantes a venderle, ¿verdad? Eso solo haría que la gente lo odiara más. Fuiste el estudiante del cuarto. Naruto debería llamarte hermano mayor. Y sin embargo, lo viste vivir así durante 7 años. Sí. Me equivoqué. Kakashi bajó la cabeza. Después de que Minato-sensei murió, me enterré en Misiones Anbu. Ignoré a Naruto. No lo visité porque no sabía cómo enfrentarlo. Si me preguntaba quién era yo, no sabría cómo responder. Y con la orden de silencio del tercero no supe qué hacer. Olvida visitarlo. Yami se acercó a Kakashi. Conmigo como su hermano mayor, él está bien ahora. Tu repentina aparición solo hará que Hiruzen sea más cauteloso. Si de verdad quieres ayudar, usa tu posición para castigar a aquellos que maltrataron a Naruto. Con eso, Yami abandonó la oficina. No esperaba cambiar a Kakashi con solo una conversación. Solo quería plantar una semilla de descontento, una espina en su corazón. Con el tiempo, crecería hasta convertirse en algo más. Academia Ninja. Después de dejar el Anbu, Yami se dio cuenta de que no había recogido a Karin en un tiempo. Caminó hacia las puertas de la academia para esperar. Sonó la campana. Karin salió con 2 amigas, y un chico de cabello amarillo con un chichón en la cabeza las siguió. Yami-sama. El Byakugan realmente tenía sus usos. Hinata fue la primera en divisar a Yami. Karin e Ino corrieron justo detrás de ella. Yami-sama. Yami-ni. Todos lo saludaron con alegres reverencias. Yami miró al magullado Naruto. Molestaste a Karin de nuevo, ¿verdad? Yo no le pegué, negó rápidamente Karin. No quería que Yami pensara que era violenta. Sí, Iruka-sensei me pegó. Naruto se rascó la cabeza tímidamente, luego hizo una mueca de dolor. Ino intervino, Naruto le tiró del pelo a Sakura Oi. Casi la hace llorar. Por alguna razón, Naruto todavía estaba enamorado de la chica más ordinaria de la clase. Yami-ni, ¿estás libre este fin de semana? Ino se iluminó de emoción. Estábamos pensando en invitarte a Yakinikuku, siempre estás tan ocupado con misiones. Definitivamente haré tiempo. Yami asintió con una sonrisa. Pero yo debería ser el que invite. Todavía no he usado la tarjeta de 20% de descuento que me dio el tío Chosa. Gracias, Yami-ni. A Ino no le importaba quién pagara. Solo quería una excusa para pasar tiempo con su apuesto hermano mayor. Y Naruto, te invito a ramen el domingo. ¿De verdad? ¿Puedo pedir 2 tazones? 3 están bien. Este chico era tan fácil de complacer. Acordaron una hora y estaban a punto de irse cuando Yami vislumbró una figura solitaria saliendo de la escuela. Silencioso. Nadie le hablaba. Uchiha Sasuke.
Este era el momento más difícil para él. Yami solo lo miró una vez y desvió la mirada, tomando la mano de Karin mientras caminaban a casa. Esa noche, se coló en los archivos restringidos como de costumbre y leyó hasta el amanecer. Después de encontrar un callejón vacío, Yami se estiró y se dirigió directamente al edificio del Hokage. Dos ambus se acercaron para detenerlo, pero él los apartó de un puñetazo y pateó la puerta de la oficina. Dentro, Nara Shikaku estaba a mitad de un informe con Hiruzen. Sobresaltado, Shikaku retrocedió. Hiruzen, sin embargo, permaneció tranquilo. Lo había esperado. Anciano, gruñó Yami, transferiste a Kakashi sin avisarme. Eso es juego sucio. Las transferencias de personal dentro del ANBU caen bajo mi jurisdicción como Hokage, respondió Hiruzen con suavidad. Incluso si eres capitán, no puedes detenerlo. Entonces transfiere a todos y disuelve el tercer equipo. Ya no seré capitán. Si algo le sucede a la barrera, no me busques. Viendo el conflicto escalando, Shikaku se escabulló con una excusa. Al escuchar las palabras de Yami, Hiruzen frunció el ceño. Yami siempre tenía una manera de golpear los puntos débiles de Hiruzen. El tercer ANBU era responsable de la seguridad y contrainteligencia de la aldea, y tenía un equipo de barrera asignado especialmente. Para practicar sus técnicas de sellado, Yami había estado ayudando con el sistema de barreras últimamente. También actualizó y mejoró las defensas de barrera de Konoha, lo que había mejorado enormemente su efectividad. Si bien aún no podía detener a alguien como Obito, que tenía habilidades de espacio-tiempo, era extremadamente sensible a las firmas de chakra ninja ordinarias. A lo largo de los años, Yami había ayudado a la aldea a atrapar a muchos espías. Si se retiraba de este puesto ahora, el equipo de sellado original nunca produciría los mismos resultados. Ya organicé una misión para Kakashi. No se puede cambiar, dijo Hiruzen después de un momento de reflexión, ofreciendo una excusa. Yami, no seas mezquino. Todo es por Konoha. No importa a dónde vaya Kakashi, contribuirá a la aldea. Pero ahora mis subordinados están sufriendo, replicó Yami sin rodeos. De repente quitaste a Kakashi, obligándonos a reorganizar múltiples asignaciones y desordenando completamente nuestras operaciones. No lo pensé bien, admitió Hiruzen con un suspiro. ¿Qué tal si transfiero a alguien de otro equipo para llenar el papel de Kakashi? No, Yami negó con la cabeza. Eso solo me haría parecer un villano mezquino. Los otros capitanes me estarían maldiciendo en secreto. Hiruzen estaba muy molesto. ¿Qué tonterías está diciendo este chico? Entonces, ¿qué quieres? Kakashi no se quedará. Seleccionaré a alguien yo mismo y llenaré el vacío con mi propia gente. Pero no interferirás con a quien elija, ni controlarás al tercer equipo de aquí en adelante. Ahora Hiruzen entendió el verdadero motivo de Yami. Eso es difícil. Yami, el ANBU está bajo la autoridad directa del Hokage. ¿Cómo puedes asignar a tus propios confidentes a voluntad? Después de una larga ronda de negociación, Hiruzen cedió a Yamato, Ayate Gecko y un ninja del clan Inuzuka. A cambio, a Yami se le concedieron 2 equipos completos, 8 miembros en total, sin interferencia en su gestión. Era efectivamente un futuro bloque de poder bajo el control de Yami. A Hiruzen no le importaban mucho la mayoría de los ANBU, pero Yamato y su elemento madera eran una excepción. En cuanto al Inuzuka, Hiruzen había esperado ganar su apoyo, mientras que Ayate había sido forzado por Yami. En el final, ambas partes obtuvieron lo que querían, y sonrieron y se dieron la mano. Al día siguiente, Hiruzen ya no pudo sonreír. Yami lideró al equipo de sellado e instaló barreras resistentes al chakra alrededor de todas las casas de baño de mujeres en Konoha. Las mujeres de la aldea lo elogiaron y expresaron su profundo apoyo. Hiruzen estaba tan enojado que casi escupió sangre. Maldito seas, Yami. Perdí a mi esposa en la mediana edad y a mi hijo en la vejez. Ahora todo lo que me queda es este pasatiempo. ¿No puedes dejarme algo? ¿Cuál es el punto de esta bola de cristal ya? Por un momento, Hiruzen incluso consideró destrozar la bola de cristal que una vez atesoró. Maldito Danzo. Solo él y Jiraiya sabían de mi pasatiempo. Jiraiya ha estado fuera por tanto tiempo, debe haber sido Danzo quien le dijo a Yami que se metiera conmigo por venganza. Enfurecido, Hiruzen comenzó a investigar mejoras a su técnica. Tenía que penetrar esas barreras. Sábado. Yami llevó a Karin a la residencia Iga y conversó en privado con Yashi por un rato. Luego Yashi llamó a Hinata. Cuando finalmente emergieron, Hinata se desmayó de la vergüenza. La pequeña Hanabi se quedó atónita al ver que era Yami quien había salido con su hermana. Después de un momento, se acercó con sus cortas piernas y preguntó ansiosamente. Yami-sama, ¿por qué mi hermana se desmayó de repente? No es nada.
Ya sabes lo tímida que es Hinata, respondió Yami con suavidad. Oh. Hanabi asintió seriamente, aunque su pequeña mente claramente no podía comprenderlo. Solo estaban hablando, ¿no? ¿Cómo podía desmayarse por eso? Afortunadamente, Hinata despertó poco después y se unió a ellos para almorzar. Sin embargo, no podía dejar de mirar de reojo a Yami, su rostro se ponía rojo cada vez que lo miraba. Incluso su forma de dirigirse a él había cambiado. Ahora lo llamaba Yami-kun. Después de recoger a Hinata, Yami se dirigió a la floristería Yamanaka para buscar a Ino. A Ino le encantaban las flores y a menudo ayudaba cuando estaba libre. Se sorprendió al ver a Yami allí, y cuando él elogió su cuidado de las flores Cosmos, se sintió aún más encantada. Estas Cosmos son tan hermosas. De todas las flores, la favorita de Ino era la Cosmos, y las que Yami elogió eran las que ella misma había cultivado. El afecto de Ino por Yami, originalmente basado principalmente en su apariencia, aumentó enormemente en ese momento. Él y yo tenemos el mismo gusto. Yami no forzó las cosas más allá. Simplemente sentó las bases. Llevó a las 3 chicas a Yakiniku para una deliciosa comida y dejó a cada una en su casa después. Hinata, después de entrar, se giró para mirar atrás. Aunque era tímida, aún logró una reverencia elegante. Por favor, cuide de mí en el futuro, Yami-kun. ¿Eh? Karin parpadeó. ¿Qué significa eso? Solo Yami entendió su significado, y sonrió suavemente. Es demasiado pronto para eso. Hablemos de ello cuando crezcas. De acuerdo. Hinata esbozó una suave sonrisa. 5 días después, cada jonin notable en Konoha recibió una invitación formal. Los clanes Iga y Shimura van a comprometerse. La novia. Hinata, hija mayor de Iga y Ashi. El novio. Shimura Yami, nieto de Shimura Danzo y uno de los shinobi más poderosos de Konoha, el Shinigami de Konoha. Esto sacudió a la aldea hasta sus cimientos. Cualquiera que no estuviera en una misión ese día o que estuviera ocupado, llegó al restaurante más grande de Konoha para el banquete. Sarutobi Hiruzen asistió, al igual que los otros 2 ancianos. Utatane Koharu y Mitokado Omura estaban de buen humor. Creían que esto señalaba la sumisión del clan Iga a los altos mandos. Pero Hiruzen no sentía lo mismo. ¿Es este el comienzo de la lucha por el poder? Los Iga podrían no poseer el poder de combate de alto nivel de los Uchiha, pero tenían miembros estacionados en las divisiones de reconocimiento, percepción e inteligencia. Ahora, con los Uchiha fuera, podían ser considerados el clan más grande de Konoha. Y se estaban alineando abiertamente con Shimura. La influencia de Hiruzen se estaba deslizando. En el escenario, Yami, Hinata y Uchiha Izumi se pararon como niños dorados. Espera. Hiruzen parpadeó. ¿Por qué Uchiha Izumi está aquí también? ¿No se comprometieron ya hace años? ¿No escuchaste antes? Koharu le lanzó una mirada extraña. Yami dijo que la última fiesta de compromiso fue demasiado pequeña. Esta vez vino más gente, así que la celebró de nuevo. ¿Y los Iga aceptaron esto? Hiruzen no podía creerlo. 2 prometidas en una ceremonia de compromiso. Eso debería haber sido un insulto para los Iga. Miró hacia la mesa de Yashi, pero no vio rastro de ira. Por el contrario, Yashi estaba sonriendo como una flor en flor, totalmente diferente a su habitual semblante severo. No me digas que ha sido golpeado por el Koto Amatsukami. Las dudas de Hiruzen crecieron. Yashi, por supuesto, no tenía idea de que el tercero pensaba que había sido puesto bajo un genjutsu. Simplemente estaba exultante. Al principio, convencer a los ancianos del clan había sido difícil. En el momento en que escucharon que la heredera se casaría fuera, objetaron furiosamente. Pero a la mañana siguiente, cada anciano se despertó para encontrar un kunai del dios trueno volador especialmente diseñado junto a su cama. Algunos se asustaron hasta la muerte. Si Yami podía colocar un kunai allí en silencio podría quitarles la vida fácilmente. Rápidamente optaron por comprometerse. Yashi ya no necesitaba marcar a sus hijas con sellos de pájaro enjaulado. Por supuesto que estaba feliz. ¿Y quién dijo que esto era un insulto para los Iga? Solo demostraba que Yami realmente se preocupaba por su prometida. Eso lo tranquilizó más que nada. La sencilla ceremonia terminó, seguida de comida y bebida. Los líderes de los clanes aprovecharon la oportunidad para establecer contactos. Muchos sintieron que el viento estaba cambiando en Konoha. La presencia de Danzo y Yami se había fortalecido más que nunca. Danzo incluso había suavizado su enfoque hacia la política, recuperando algo de buena voluntad. En contraste, la influencia del tercero estaba menguando. Tenía más de 60 años y no había entrenado a un sucesor todavía. Algunos seguidores estaban empezando a preocuparse. Nara Shikaku observó cómo Yami servía comida a Hinata. Luego miró a Kakashi, que estaba a un lado leyendo.
suspiró. Oye, Shikamaru y Yami se llevan bien. Está bien. Principalmente porque los niños lo hacen, respondió Yamanaka Inoichi. ¿Has pensado en vete? Solo tengo una hija. Estás pensando demasiado pronto. Ya tiene 2 prometidas. Una más no importará. Uf. Simplemente veamos qué pasa. ¿Por qué Shikamaru no nació niña? Los 2 adultos rieron en voz baja, sin saber que Ino había agudizado el oído y había escuchado todo. El banquete terminó alrededor de las 4 p.m. Los invitados se fueron uno tras otro. Yami llevó a Hinata a casa para conocer a algunos otros. Después de eso, Hinata se volvió más extrovertida y a menudo visitaba la casa de Yami. Pero nada más cambió. Mientras tanto, Yami seguía trabajando todas las noches para encontrar información sobre Uchiha Ikari. Había terminado de leer la historia del clan Senju en la sección del pergamino de sellado, pero no encontró nada sobre ella. Sin embargo, las maldiciones anti-Uchiha llenaban alrededor del 30% de los registros. Que Hashirama pudiera hacerse amigo de los Uchiha a pesar de este tipo de propaganda no es de extrañar que Tobirama fuera como era. Sin otra opción, Yami dirigió su atención a los archivos del clan Sarutobi. En comparación con la bóveda segura del pergamino de sellado de la aldea, el complejo Sarutobi era más fácil de infiltrar. Cada vez que pasaba por la casa de Hiruzen, sentía la tentación de colarse y asustar al anciano. Esa noche, Yami bostezó y abrió un libro de historia del clan titulado Crónicas de Sellado Sengoku, escrito hace más de 300 años. De repente, sus ojos se fijaron en una línea. Se enderezó, su mirada se agudizó. Finalmente la encontré. El registro indicaba que los Uchiha se habían enfrentado una vez a un enemigo misterioso que podía manipular mentes y chakra a través de una técnica ocular única. Los Sarutobi y Senju trabajaron juntos para atrapar y sellar a este enemigo. Los detalles eran vagos, solo unas pocas palabras, pero esa técnica ocular especial tenía que ser 8000 lanzas. Solo Ikari la había poseído jamás. Con renovada emoción, Yami memorizó la ubicación, regresó a su casa, cotejó los registros y lo confirmó. El lugar estaba en el noroeste de Konoha, cerca de la frontera del país del hierro. Al día siguiente, Yami abandonó la aldea bajo una excusa oficial. En este punto, tenía total libertad. Ni Danzo ni Hiruzen lo detendrían. Hiruzen incluso podría estar más feliz si Yami desapareciera por unos años como Jiraiya. No había guerra ahora. Las cosas estaban en paz. La aldea no necesitaba poder de combate de alto nivel. Después de dejar Konoha, Yami se dirigió al norte, luego se desvió hacia el oeste cuando se acercó a la frontera. El registro de la familia Sarutobi solo ofrecía un área general. Tendría que localizarlo él mismo. Activó el ojo mental de Kagura y el Byakugan simultáneamente. Con doble percepción, incluso las firmas de chakra más débiles no podían escaparle. 3 días después, en un santuario en ruinas, Yami finalmente sintió un chakra tenue e inusual. Bajo el Byakugan, una formación de chakra parecida a una telaraña era visible, centrada en una piedra divina. La estudió cuidadosamente. La trampa parecía haberse desvanecido hace mucho tiempo, destruida por el tiempo o debilitada. Así que eligió la fuerza bruta. Lanzó un puñetazo impregnado de un poder extraño. La barrera se destrozó al instante, y las grietas se extendieron por el suelo. Después de unos cuantos golpes más, se abrió un túnel oscuro debajo. Yami saltó sin dudar. En el fondo, una chica de cabello negro de su edad estaba sellada dentro de un cristal de ámbar. A medida que el sello se debilitaba, el ámbar comenzó a disolverse. 10 minutos después, la chica salió, aturdida, y abrió los ojos. ¿Todavía estoy viva? Una esfera de fuego iluminó la cámara, sobresaltándola. Levantó la vista y lo vio. Yami ya la estaba mirando. Cabello largo como el de Uchiha Madara. La belleza típica Uchiha. Su rostro todavía juvenil, su expresión en blanco increíblemente tierna. A Yami le gustó cada vez más. Dio un paso adelante bajo su mirada atónita. Entonces, Mua.